Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Hoy es día miércoles por la tarde, 17 de junio del 2020, y quisiera compartir con ustedes una meditación en el libro de Job. Le llamaremos tres debates en el libro de Job, y probablemente en esta ocasión solamente trataremos el primer debate. Es una de las discusiones que aparecen en la Biblia, muy interesantes, y las vamos a dividir en tres. Pero primero que nada quiero comentarles a ustedes que el libro de Job es un libro que se encuentra en la Biblia, en la composición o el canon o la forma en que están clasificados los libros en la Biblia hebrea. Este libro de Job, que es la historia de un hombre real, de una ubicación real en el mundo, en la tierra de aquel entonces, forma parte, el libro de Job, de tres libros que son conocidos o divididos como los libros sabios, o los libros que contienen dichos sabios o que contienen sabiduría. Uno de ellos sería Proverbios, con una serie de dichos que acompañan la conducta humana y que recomiendan a los seres humanos comportarse de una manera como con respeto hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia el prójimo, para formar cierta sociedad justa, equitativa, pacífica, próspera. Lo mismo Eclesiastés. Eclesiastés es el otro libro, también conocido como el libro del predicador, donde contiene la experiencia también de un hombre que expresa la historia de su vida y los conceptos a los que ha llegado a lo largo de los años en la observación de la vida y de la sociedad, y de él mismo como persona, buscando, procurando, ¿verdad?, encontrarle una razón a la vida, algo que verdaderamente valga la pena después de todo. Es el libro de Eclesiastés. Y el libro de Job es el libro de la historia de un hombre como personaje principal, que pasa por una experiencia de su vida muy interesante, que no solamente contiene enormes consejos, recomendaciones, verdades de la vida humana, sino que también todo el libro de Job es, entre la discusión y los debates, hay muchas expresiones, mucha información relacionada no solamente con la vida biológica, con los seres vivos que nos acompañan, sino también de la Tierra en su contexto, con todo y sus atmósferas, sus estaciones, sus climas, los vientos, las mareas, la situación geográfica, incluso la redondez de la Tierra aparece ahí en el libro de Job. También aparece la descripción o el nombre de una sustancia conocida como asfalto, como si fuera el chapopote o el petróleo ese duro que sale de la tierra, ¿verdad?, que en su momento debió haber posiblemente ser usado para impermeabilizar la caja o arca de Noé en aquel entonces. Pero también menciona no solamente esos descubrimientos naturales, esos hallazgos alrededor de la vida del hombre, menciona animales, animales probablemente extintos, o si no son extintos, animales con cierta descripción muy, muy literal, muy biológica, pudiéramos decir, como muy científica. También contiene afirmaciones en relación a los cielos, es decir, no solamente a la Tierra y su atmósfera, sino más allá. Contiene afirmaciones acerca de las estrellas, de los grupos de estrellas, de la organización de las estrellas, de la forma en la que el Sol, la Luna y las estrellas en los cielos conforman una serie de evidencias que él se da cuenta, que él está consciente y que forman parte de su mundo consciente, de su realidad, y a partir de allí, en esas interrogaciones y en esas discusiones que se dan durante el libro, encontramos verdades que aún la ciencia moderna ahorita apenas ha estado descubriendo en años recientes,
o los ha explicado en años recientes. Por ejemplo, la redondez de la Tierra que decíamos, tal vez también las estrellas, la forma en la que estaban compuestas. Allí se menciona el Orión, las Pléyades, se menciona la Osa Mayor, la Osa Menor, esos conjuntos de estrellas que nosotros identificamos en el cielo. En su tiempo debió haber sido esta discusión, este intercambio de pensamientos, de ideas, de conocimientos, unos personajes que debieron de haber tenido información de primera mano. Así que Job entonces forma parte de uno de los libros que describe cosas tan antiguas que a veces es colocado Job cercano, o incluso Job está como un libro paralelo al Génesis, como una descripción detallada de algunas cosas que en el Génesis no se describen con tanto detalle. De modo que hay muchas inquietudes, interés en este libro, pero una de las más grandes discusiones es una discusión tal vez filosófica, pero también teológica. Tiene mucho que ver con cómo entendemos el mundo, la vida, con todas y sus experiencias, es decir, en este caso, los bienes, los males, la conducta humana, la sociedad, cómo relacionamos los eventos de nuestra vida con respecto a Dios, al Creador. Entonces, lo que primero vamos a ver, digo como título en esta serie de pláticas, es tres debates que aparecen en el libro de Job, en las tres secciones. La primera sección, el primer debate, es entre Dios, el creador del universo, soberano del universo, y el adversario del ser humano, del hombre. Es una expresión que pudiéramos decir que el primer debate, el primer competencia de ideas o de conceptos filosóficos, teológicos, con respecto a la vida humana, sucede en un espacio, en un lugar, en un ambiente ajeno a la vida natural, a la vida humana, a la vida física que conocemos, a esta realidad que nosotros vivimos, es decir, en este ambiente no solamente de la Tierra, ni siquiera nada más de nuestra atmósfera, ni siquiera de nuestra vía láctea en donde participamos como sistema planetario en la vía láctea, sino más allá, es decir, en un lugar ajeno a todo el universo conocido, a un espacio, a un lugar que pudiera estar paralelo a nuestra realidad y a la vez no saber dónde está, dónde es, o cómo visitarlo, o cómo llegar allí. Ese lugar, se entiende pues que el primer debate sucedería en el cielo. Y para entender esto vamos a leer un poco acerca de Job. Leamos. El libro de Job en el capítulo 1 nos describe a un hombre. Dice: hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos siervos. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día, y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían transcurrido los días de banquete, sucedía que Job mandaba llamarlos y los purificaba. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Pues decía Job: quizás mis hijos habrían pecado y habrían maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera
hacía continuamente. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió a Jehová diciendo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y Jehová preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás respondió a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde o en vano? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende, por favor, tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Jehová respondió a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová, lógicamente dispuesto a hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? En primer lugar, se nos dice que había un hombre que vivía una vida real. Es un hombre que vive en una tierra definida, ¿verdad? Y describe quién es él, cómo es él, lo que tiene, las características de su ambiente, de su familia, sus actitudes, cómo era él, cómo se comportaba no solamente en sus negocios, en su trabajo, con sus empleados, sino que también con todos los demás. En este caso, aún dice, tenía la preocupación acerca de sus hijos. Y lógicamente su respeto, su preocupación, porque ellos tal vez en su ignorancia, tal vez en su juventud, en su inmadurez, tal vez, no sé, pensaba él, pudieran haber ofendido a Dios de alguna manera. Noten algo aquí interesante. O sea, no se nos dice cómo estuvo que Job llegó a la convicción de que había un Dios y cómo de que debía acercarse a Dios o se comunicaba o buscaba la comunicación con Dios a través de holocaustos. De qué manera este hombre tenía esa idea en su vida de que ese debía ser su actitud. Pero el debate aquí más principal es entre Dios, ¿verdad?, como creador de todas las cosas y también soberano. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque inclusive el adversario cuando habla con Dios, sabiendo que Dios es el personaje más principal de toda esta situación, de este acontecimiento, le dice: por favor, déjame quitarle las cosas para demostrarte que él solamente te honra, tiene temor de ti, te respeta, porque solamente ha recibido puros bienes en su vida. Pero si le quitas sus bienes, sus pertenencias, su paz, su tranquilidad, su prosperidad, vamos a decirlo así, mejor dicho, que su paz y tranquilidad, entonces él se va a dar cuenta que no tiene caso honrarte, respetarte. Entonces, ¿cuál es exactamente aquí la situación? Pues de que allí está Dios, que es el creador, sin discusión alguna en el libro. No hay discusión de que Dios haya creado las cosas. De que sea soberano tampoco es una discusión en el libro, en todo el libro, menos aquí. En esta ocasión, aunque hay mucha gente que discute por qué anda el diablo ahí enfrente de Dios, o sea, cómo se le atreve a acercarse o a hablar con él o comunicarse con él. Pero esa no es la intención del libro. La intención de este debate es que cuáles son las formas de pensar, si el mal
que existe, porque se da cuenta el libro da cuenta, da por sentado de que existe el mal. Ustedes se fijan, por ejemplo, que Job dice inclusive, hasta incluso no vaya a ser que mis hijos en su inmadurez hayan maldecido a Dios en sus corazones, o sea, alguna cosa secreta incluso que hayan hecho mal, de modo que en su vida de Job y de todo el libro como se describe, no se discute que no exista el mal, que no existiera el mal en sus tiempos, que vivieran solamente cosas bonitas. Había sirvientes, es decir, había diferentes clases sociales, y no por la suerte ni por lo que fuera, sino como una forma de regulación de la sociedad. En este caso Job, como una persona próspera, a la hora de prosperar él requería la ayuda, y al adquirir ayuda de sus siervos eran como especie de empleados. Ellos se cobijaban bajo su prosperidad para vivir haciendo el trabajo, y de esa manera ellos vivían en su hacienda, en su complejo, ¿verdad?, donde él tenía sus propiedades. Entonces no se trataba de un abuso del amo sobre los siervos, ni tampoco una cosa malvada en sus actitudes, en sus reacciones con respecto a sus empleados. Era muy temeroso de Dios. Entonces no solamente lo dice la Biblia al principio como descripción, sino que en el debate, en la hora en que se están intercambiando las palabras, Dios se refiere, lo identifica, lo señala, lo, lo, este, lo conoce de que es un hombre íntegro de corazón. Bueno, ¿cuál es el tema ahí en esa discusión, en ese caso? Bueno, si seguimos leyendo, se nos va a hacer todavía más claro esto que estamos diciendo. El diablo está proponiendo una cosa. Bueno, pues sí, ahí está el mal, ¿verdad? Está el mal alrededor de él, de su familia, está el mal en el ambiente y lo que tú quieras. Está el mal en los desastres naturales, en el granizo, en la lluvia, en la sequía, en los fuegos, en los ladrones. Está el mal por todos lados. Pero dice el diablo, aquí el asunto es de que cuando el mal le llega a una persona, no niegan que exista el mal en la discusión, no se niega la existencia del mal. Lo que está proponiendo el adversario del hombre, o así se le llama aquí, Satanás, adversario significa enemigo, acusador, le está diciendo, mira, cuando el mal le llega a una persona en forma ya personal, es decir, pudiera ser que Job como patrón sufriera la pérdida de ganado, de empleados, alguna otra pérdida, pero eran pérdidas generales, un mal general. Pero ya cuando el mal le llegara a su persona, a su familia, a su círculo interior, a sus seres queridos, cuando el mal ya fuera un mal personal, el diablo tira una teoría. Dice, cuando a una persona le llega el mal en sus círculos más cercanos, entonces él puede cambiar su convicción de que es correcto hacer el bien, porque este hombre hacía el bien y buscaba hacer lo correcto según él, porque estaba convencido que de esa forma podía honrar, o era una forma de respetar a Dios el Creador, era una forma de reconocer un atributo de Dios, de ser justo, o de buscar la paz y la tranquilidad y la equidad. Entonces dice aquí, esa persona puede cambiar su forma ética de ser, su forma moral de ser incluso, porque también se mencionan en el libro algunos desenlaces o deslices románticos o sexuales, ¿verdad? O sea, se aduce
que hay males de tipo sexual también descritos en el libro. Así que aquí le está diciendo el adversario a Dios, hay una cosa que yo puedo comprobar, de que a una persona, a un ser humano, que se da cuenta que el universo está hecho de leyes y que esas leyes que existen y que él se da cuenta, que él está consciente, pertenecen, ¿verdad? Las buenas virtudes pertenecen al Dios creador, que el Dios creó al universo, no solamente a la tierra, especialmente a la tierra, aunque todo el universo juega un conjunto de beneficios para la vida humana, sino que este hombre, le dice el adversario, si el mal le llegara a él en su círculo interior, en su círculo de los seres queridos, entonces esa persona va a cambiar sus convicciones. Ya entonces él ya no va a hacer lo correcto porque va a estar convencido que no tiene caso, que ya el mal ya le llegó a él y no tiene ningún beneficio. Así que le dice el adversario, sigamos leyendo y verán todavía más cómo se profundiza este debate. Aconteció cierto día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo, estando los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos y se los llevaron. Si se fijan, había mal en la tierra, había maldad. Y a los criados mataron a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Esto de fuego de Dios cayó del cielo, pues era una expresión, ¿verdad?, de que pudieran haber sido referido a los relámpagos. Como les decía, el libro de Job nunca niega la existencia del mal, la admite como una parte reguladora, como una parte esencial de la vida física, de la vida del universo, no solamente de la Tierra, sino que los movimientos, ¿verdad?, las formas naturales de los vientos, las mareas, los terremotos, los ciclones, las lluvias, el granizo, todos formaban parte de un sistema de la creación que nosotros adjudicamos como mal o maldad, aunque fueran parte de un sistema no solamente para identificar el mal y el bien, lógicamente, sino para que admitiéramos que era un sistema creado con fines de identificar los dos valores morales y éticos. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, los caldeos formaron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Yo solo escapé para darte la noticia. Pareciera que una serie de eventos malos le llegaron ya a su círculo, no solamente en sus pertenencias y su prosperidad, sino que también estamos hablando ya en su círculo familiar. Todavía estaba hablando cuando llegó otro, le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano el primogénito, y aquí que un fuerte viento vino del otro lado del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sabiendo pues que esta persona, Job, una persona importante, sabía que el mal existía, estaba apercibido que había guerras, que había salteadores o robadores o rateros o gentes que hacían, y no solamente eso, sino males naturales, ¿verdad? Como eso de los vientos, como el fuego y cosas por el estilo, acontecimientos que eran propios de la naturaleza que causaban mal a la vida humana sin tener una
intencionalidad, aunque pues los rateros y todos ellos sí tenían intenciones. Ahorita veremos eso. Si esa persona sabía que el mal existe y que también él, si quisiera, puede decidir hacer el mal, pudiera cambiar él sus convicciones de hacer lo correcto, de hacer el bien. Él había pensado, yo estoy analizando la vida, tengo una concepción de la vida y no puedo pasar desapercibido, no puedo hacerme el ciego o el ignorante de que todas estas cosas que existen alrededor mío son una muestra, son una demostración de que el Creador no solamente es o tiene el poder o la capacidad de haber creado todas estas cosas, sino que Él tiene un sistema más allá de mi conocimiento. En otras palabras, dicen algunos que el deber del hombre cualquiera que sea, que haya nacido y tenga conciencia, es vencer la ilusión de que somos autónomos, de que somos producto de la coincidencia y de que en realidad, aún a pesar de ver todas las evidencias a nuestro alrededor, vivir con la ilusión de que nuestra respuesta a esas evidencias o a esa verdad no tiene repercusión, que nuestros hechos no van a ser conocidos ni llevados a juicios a ningún lado, o que no va a tener nada que ver cómo yo responda a esas convicciones, a esa conclusión a la que yo llegue. En otras palabras, Job nos está tratando de decir en este debate en el que Dios y el adversario están discutiendo de que es prácticamente imposible ser observadores pasivos, es decir, que nosotros veamos pasar delante de nosotros todos los milagros de la vida, todos los beneficios y las características que a raíz o a partir de estar descubriéndolas y de ir madurando y de ir sabiendo más, darnos cuenta de que son demasiadas coincidencias para que sea pura coincidencia, y que no podemos ser pasivos ante esas conclusiones, que de alguna manera nuestra vida debe tener fuertes convicciones nacidas o como resultado de llegar a una conclusión de esas experiencias, de esas verdades que se nos presentan. Entonces, la primera de los debates ocurre en el cielo. El debate es entre Dios como creador y soberano. Recuerden, el adversario tiene que pedir permiso. No hay una cosa que suceda en el universo que no sea permitida por Dios. Y el adversario, en este caso el enemigo que quiere destruir esas convicciones, quiere modificarlas, quiere convencer a las personas cuando se les llega a un mal personal de que en realidad no tiene caso vivir una vida en donde procuremos hacer lo bueno o hacer lo correcto, o hacer el bien es hacer lo correcto. Es posible entonces que usted esté viviendo en un ambiente agradable en el que no sea desafiado esa convicción, esa fe o esos pensamientos seguros o conclusiones a las que hemos llegado. Es decir, pudiera usted decir, pues yo estoy pasándome unos días muy bien, tengo suficiente recurso para vivir una vida cómoda, lástima por los otros que no pueden, pero yo sí estoy en una condición en la que puedo disfrutar de cierta tranquilidad o despreocupación
financiera o de salud. Pronto nos damos cuenta que todo eso pasa, de modo que en muchas de las ocasiones nosotros es prácticamente, digo yo, imposible no llegar a una conclusión de que si en verdad, si conocemos que el mal existe, es porque nos damos cuenta que también el bien es otra opción. Y cuando nosotros decidimos hacer el bien porque es lo correcto, entonces formamos parte de una conclusión, de una convicción, de una aceptación de que ese debe ser nuestra manera de vivir. Pero existe el riesgo, existe siempre ese peligro de que somos probados, de que esa convicción que tenemos puede llegar a formar parte de una batalla en donde el mal, cuando nos llega al círculo personal, puede generar confusión, dolor y sufrimiento y dudas con respecto a si es bueno seguir haciendo lo correcto. Es importante aquí que aunque el hombre vive su vida ajeno a lo que está sucediendo, a lo que se discute o se debate sobre nuestra vida en este mundo, en otro ambiente, en un ambiente, digamos, celestial, debemos preguntarnos, por ejemplo, aquella historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo llega a esa conclusión después de haber derrochado los bienes que le había pedido a su padre y se da cuenta de que hizo mal? Entonces cuando él se arrepiente, recuerdan ustedes que él dijo: Padre, voy a regresar a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí Job, una cosa que él desconocía, que los eventos que estaban ocurriendo en su vida estaban siendo debatidos sobre su persona, sobre su convicción, sobre su forma de vivir, de honrar a Dios, estaban siendo debatidos, discutidos a un nivel filosófico, vamos a decirlo así, teológico, con respecto a si de veras nosotros creemos que Dios, el Creador, es un Creador perfecto y soberano, que merece que nosotros no solamente que estamos apercibidos del bien y el mal, escojamos, tomemos la decisión de hacer lo correcto como una forma de honrarlo a Él, al Creador, al soberano del universo, al soberano de toda la creación. Entonces, no podemos ser observadores pasivos, debemos de tomar una decisión, una opción. Y esto lo veremos en la próxima ocasión, cuando veamos el segundo debate que sucede aquí en la tierra, entre 5 hombres muy sabios que procuraron llegar a una conclusión de sus discusiones en relación casi al mismo tema que hablamos en el primer debate que sucede en el cielo. Nos veremos pronto.